¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la información en estos tiempos que corren para que estés bien informado y para que te enteres de esta forma lo que ocurre en la realidad argentina, no en la que te inventa el gobierno y los medios adictos cada día más. Y hoy vamos a estar hablando de los recortes que va a tener el presupuesto de ajuste exigido, armado por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a notar cómo en el día a día al fondo poco le importan la ciencia y la tecnología para un país, poco le importan la salud, poco le importa la educación, los recortes laborales. Hoy te vamos a contar de qué se trata un presupuesto de ajuste que está armado solo para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Y vamos a estar hablando en ese marco de la advertencia que 11 premios Nobel, a través de una carta, le dicen al presidente Mauricio Macri que otra vez Ezeiza es el destino de nuestros científicos. Como en los 90, lentamente se comienza a desmantelar todo lo que la Argentina había construido, había avanzado, se había adelantado a nivel de los principales países del mundo, porque sabe que a Estados Unidos también le molesta el desarrollo científico y tecnológico que puedan realizar países como la Argentina. Y como en los 80, Estados Unidos le prohibió al gobierno de Raúl Alfonsín el proyecto Cóndor, que hubiera servido y mucho, hoy a Macri le impone que no le dé bolilla a la ciencia y tecnología, que todo lo que se ha avanzado se frene, porque solamente ellos quieren tener el estatus de avances científicos y tecnológicos. De eso vamos a estar hablando esta noche. Vamos a estar hablando de cómo el oficialismo contó con la ayuda de diputados del PJ y te vamos a contar, porque vos tenés que saber quiénes son los que se dicen peronistas, se dicen opositores, pero hoy pusieron el gancho acompañando el presupuesto de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y también estamos ya enseguidita con un móvil en el Congreso, en las afueras, porque ha comenzado una vigilia que durante todo el día de mañana se va a acrecentar con una marcha de movimientos sociales, de gremios, partidos políticos, de las CTA, para exigirles a los diputados de la oposición que no voten este presupuesto de ajuste y de hambre, porque va a terminar por hambrear a un gran porcentaje de los argentinos. Pero vamos a empezar hoy con un tema que no es menor. El hashtag de esta noche con el que nos podés acompañar a partir de este momento es "No molesten a Laurita". Y nos estamos refiriendo a la titular de la Oficina Anticorrupción, que para esta altura ya debería cambiarle el nombre a su oficina y pasar a denominarse Oficina de Persecución. Porque la única tarea que cumple Laura Alonso es posar los ojos, perseguir a exfuncionarios o a todo lo que sea referido al gobierno anterior. No le preocupan los conflictos de intereses que han estallado durante este gobierno. No le preocupa a Laurita Alonso recuperar los 70.000 millones de pesos del Correo. Ella que tan preocupada dice en estar por recuperar el dinero de la corrupción del Correo, bien, gracias Laurita Alonso. De eso no se habla, como tampoco se habla
de otras causas sensibles para el gobierno de Mauricio Macri. Claro, recordemos que para ubicarla a la militante del PRO, Laura Alonso, y agradecerle los servicios prestados, este gobierno, este presidente, tuvo que cambiar el articulado, el que conformaba la Oficina Anticorrupción, para ponerla a ella, porque no es abogada. Y justamente entre las condiciones de la Oficina Anticorrupción para ser titular, exigía ser abogado. Pero le cambiaron para ubicarla allí a Laurita Alonso, en la Oficina de Persecución del Gobierno. Y de muchos temas sensibles ha hecho la vista gorda, como se dice habitualmente. No nos olvidemos que ella fue la que al principio de la gestión le recomendó a Aranguren que para no tener problemas, conflictos de intereses, pongan la firma hacia arriba o hacia abajo, que no firmen ellos. Eso llegó a recomendar. Y la señora Laura Alonso, Laurita, como les gusta llamarla a la militancia del PRO, recorre habitualmente los canales oficialistas, los canales del relato oficial, del periodismo oficialista. Y chocha con las preguntas siempre bien encaminadas para hablar de todo lo que significa el pasado, nada que signifique el presente que toca este gobierno. Y cuando algún periodista osa preguntarle sobre conflictos de intereses o algo de la actualidad, mire democráticamente cómo reaccionan. Entonces hay todo un trabajo por hacer institucional. Ahora, lo que cuestiona la oposición, Laura, es que, y va también la pregunta, ¿no? Durante tu gestión, ¿cuántos conflictos de interés has resuelto en contra de...? Decenas, Laura, está todo publicado. Mira, Laura, pero yo todo no traje, en general... sinceramente, porque no me dijeron que venía a hablar de esto. Todos los datos y los informes de gestión. Pero en general son todos favorables al gobierno. No son todos favorables. Aranguren, Echeverre no son favorables. No minintamos, vayamos a ver los datos. Yo les pido, por favor. Aranguren, Los datos de nuestras resoluciones están todos publicados. Entonces no es así. Bueno, se indignó Laurita Alonso, porque le preguntaron algo para lo que ella no había ido a hablar a ese programa. Por eso les pedimos, no molesten a Laurita, por favor. Tal vez está nerviosa porque está acumulando denuncias. Recordemos que fue denunciada por haber contratado a una agencia de publicidad, de voceros, ligada al PRO, al corazón del PRO, sin tener necesidad, porque la Oficina Anticorrupción tenía su propia oficina de prensa. Y en las últimas horas fue denunciada por los diputados Graciela Camaña y Cecilia Moró, del Frente Renovador. Ayer la escuchamos a Cecilia Moró. La Oficina Anticorrupción, desde que asumió Laura Alonso, es un cúmulo de irregularidades que se dedica a tapar cuestiones de este gobierno y a denunciar cuestiones del gobierno anterior. Nos da la sensación que es una, defensora militante, y la verdad es que hay involucrado en muchas de las causas a la máxima autoridad de la nación, que es el presidente, la cual ella dijo en su momento que estaba hasta en el declaro somos no correspondido, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, por ahí la más obscena es la del correo, pero no es la única. Acá vos tenés la de los Panama Papers, tenés lo de Aranguren, que podríamos detallar en cada una el accionar de Laura Alonso, ¿no es cierto?, frente a esto. Bueno, ahí estaba la explicación que daba la diputada Cecilia Moró sobre el accionar de la oficina de Laurita Alonso, que reitero, bien podía ser denominada oficina de persecución. Pero, ¿sabe qué? Bien vale la pena. Vamos a escucharla de nuevo, cómo reaccionan los funcionarios de este gobierno cuando se salen del libreto algunos periodistas y osan preguntarles por cuestiones espinosas. Porque ¿sabe qué? También se está realizando en la Argentina, o ha terminado por estas horas, la asamblea de la CIP. Es una
entidad a nivel internacional que la verdad no merece el mínimo respeto de mi parte ligada a la prensa internacional. Pero se han jactado en ese foro de defender, de no perseguir. No hablan nada, por ejemplo, de dueños de este medio que el gobierno ha perseguido y ha metido en prisión, en un hecho inédito en la vida democrática de la Argentina. O tampoco habla de cómo el gobierno asfixia a estos medios negándoles pautas cuando este canal, por ejemplo, hoy prácticamente es líder a nivel de noticias y le dan mucho dinero a otros que no tienen ni siquiera por cerca el rating. Entonces, también de estas cosas, en algunos momentos para clarificar la información, hay que hablarlas y hay que decirlas. Por eso, mire cómo funcionan y cómo reaccionan cuando alguien se sale del libreto. Entonces hay todo un trabajo por hacer institucional. Ahora, lo que cuestiona la oposición, Laura, es que, y va también la pregunta, ¿no? Durante tu gestión, ¿cuántos conflictos de interés has resuelto en contra de...? Decenas, Laura, está todo publicado. Mira, Laura, pero yo todo no traje, en general... sinceramente, porque no me dijeron que venía a hablar de esto. Todos los datos y los informes de gestión. Pero en general son todos favorables al gobierno. No son favorables. Discúlpame. Aranguren, Echeverre no son favorables. No mintamos, vayamos a ver los datos. Yo les pido por favor. Pero Aranguren está enojado porque los datos de nuestras resoluciones están todos publicados. Entonces no es así. Bueno, muy bien. Bien, para muestra bien vale un botón. Y vamos a ver, ¿no?, las investigaciones, las denuncias que se llevan contra la Oficina Anticorrupción a través de los jueces, cómo terminan. Porque tampoco hay que olvidarse cómo la señora Laura Alonso presiona públicamente a la justicia. Lo ha hecho en más de una oportunidad contra el juez federal Sebastián Casanelo a través de su cuenta de Twitter, en forma vergonzosa, presionando a un juez muy independiente como Casanelo, que no ha cumplido, obviamente, con los dictados, con los postulados del gobierno, y a la que la señora Laura Alonso, reitero, en más de una oportunidad ha presionado públicamente. Así reaccionan cuando se salen del libreto. Bien, finalmente la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la ayuda de diputados del Frente Cívico y Social de Santiago del Estero y diputados del peronismo, que enseguidita te vamos a mostrar quiénes son, porque tenés que saber, para que no se disfracen de opositores cuando no lo son. Hay que comenzar a clarificar. Decimos, el debate de mañana en la Cámara de Diputados va a poner blanco sobre negro quién es oficialismo, quién está con el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional y quién es oposición en la Argentina. Porque aquí la sociedad necesita saber, hoy más que nunca, quién representa los intereses del pueblo y quién los intereses foráneos. Vamos a ver con escándalo cómo se aprobó el presupuesto de la mayoría. Estamos en medio de un acting donde usted es el Tinelli que lleva adelante este acting, sí, con mucho respeto lo digo, que lleva adelante este acting donde nos acaba de llegar por teléfono, presidente, nos acaba de llegar por teléfono la citación para la sesión de mañana. Nos acaba de llegar por teléfono cómo van a ser los cortes para la sesión que ya tienen prevista para el día de mañana, cuando aquí todavía no se ha sacado dictamen. No nos vamos a bancar que nos sigan tomando el pelo. Si hay dictamen, muéstrenlo, léanlo y definamos si va a haber o no sesión mañana. Gracias, diputada. Silencio, terminemos con la hipocresía en esta Cámara, señor presidente. Todos sabemos, señor presidente, que tienen el dictamen y que lo tienen firmado. Muéstrenlo. Lo queremos leer. El acuerdo del fondo. Sabemos que ya tienen cocinado el dictamen, como tenían cocinado este proyecto de presupuesto, como tienen cocinados los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Vacuna, loco. Perdón. Sí. Perdón, diputada, ¿ya terminó? ¿Ya terminó? Bueno. Estamos al pedo acá.
Bueno, se escuchaba ahí detrás la voz del ex gobernador de la provincia de San Juan y actual diputado nacional cuando dijo estamos al pedo acá, porque la verdad que, a ver, el oficialismo tiene una urgencia política. El oficialismo necesita sacar sí o sí entre mañana y el jueves de la Cámara de Diputados el presupuesto con media sanción. Vamos a ver cómo negocian con el peronismo en la Cámara de Senadores. Y vamos a ver muy bien con qué senadores cuenta del peronismo para acompañar este proyecto en la Cámara de Senadores. ¿Y saben por qué necesitan? Porque el próximo 26 el Fondo Monetario Internacional se reúne para tratar el caso argentino. Y el gobierno necesita darle al fondo, aunque sea la media sanción de diputados, para decirle, vieron que tenemos gobernabilidad, vieron que podemos manejar, que el presupuesto que ustedes nos han pedido, lo hemos sacado. Ese es el apuro. Fíjese que se ha pedido que muchos sectores de la sociedad sean convocados para un debate en serio del presupuesto. Y se negó, el titular de la comisión, el diputado Laspina, negó la participación para el debate de los sectores más afectados por este presupuesto. No hubo debate. No hubo debate. Se lo lleva mañana directamente al recinto. Vamos a ver cómo son las firmas que acompañan este proyecto, ¿no? El bloque de Cambiemos votó a favor, diputadas y diputados del PRO 13, diputados de la Unión Cívica Radical 8, diputados de la Coalición Cívica 2. Votos de la oposición. Norma Abdala del Frente Cívico de Santiago del Estero, la provincia que gobierna Gerardo Zamora. Jorge Franco, Frente de la Concordia de Misiones, peronista. Juan José Bailo del PJ, Partido Justicialista de la provincia de Entre Ríos. Y Elda Pertile del Partido Justicialista del Chaco. 3 provincias con gobernadores peronistas amigables. 3 provincias del peronismo amigable, del peronismo racional. ¿Qué hacen este jueguito? Te pongo un voto, te pongo un diputado y seguimos siendo amigos. Te tratamos bien, me tratás bien. Provincia que gobierna en Entre Ríos Bordet y en Chaco Pepo, Domingo Pepo. Ahí está el jueguito. Por eso también le queremos mostrar cómo mañana estaremos muy atentos para ver cómo votan los diputados del peronismo federal, del Frente Renovador, este presupuesto. Muy atentos a eso. Nicolás Munafó está desde el móvil de Minuto 1 en las afueras del Parlamento Nacional. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Así es, en la puerta de este Congreso Nacional, donde mañana a partir de las 11 va a comenzar a sesionar en el recinto de diputados para tratar este proyecto de presupuesto 2019. Y como ya verás, Gustavo, y como fue a lo largo de esta jornada del martes, un acampe aquí en la puerta del Congreso de distintas organizaciones sociales que han venido aquí a hacer distintas ollas populares y se han instalado sus carpas. Van a permanecer la noche aquí esperando mañana entonces el inicio de la sesión. Obviamente en contra de este presupuesto que ellos llaman un presupuesto de ajuste, un presupuesto del Fondo Monetario Internacional que le va a quitar la ayuda social, el trabajo y demás. Por eso están aquí protestando. Hay que agregar también, Gustavo, que mañana se van a sumar a estas organizaciones sociales distintos gremios, agrupaciones políticas que van a venir a marchar mañana también a la puerta del Congreso contra este presupuesto, lo que es docentes, que mañana hay paro nacional llamado por CETERA, también van a venir desde la bancaria, camioneros y las 2 CTA, ATE, bueno, muchos gremios van a estar mañana aquí entonces también en la puerta del Congreso junto a las organizaciones sociales que estuvieron durante la jornada del martes mientras se llevaba adelante la sesión allí en el anexo de la Comisión de Presupuesto, y se van a quedar entonces acampando como vendrán muchas familias, gente aquí contra este proyecto de ley del presupuesto 2019 que impulsa el Ejecutivo Nacional, Gustavo.
Muchas gracias, quédate ahí, quédate un ratito más y nos volvés a llamar si está la llegada de algún dirigente. Igualmente aquí hay un representante de la CETEP esta noche con nosotros, pero para ver el movimiento, vamos a vivenciar lo que representan muchos de la gente que al gobierno no le gusta ver justamente en la calle. Así que quédate ahí un ratito más. Gracias, Nicolás. A todo esto, hoy el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en declaraciones radiales, dijo estar muy preocupado por la eventualidad de que la final de la Copa Libertadores sea entre River y Boca. La verdad que prefiero que gane un brasilero y no tener esa final porque 3 semanas de no dormir. La verdad, decime la verdad, Rodrigo. ¿Vos querés jugar esa final o preferirías jugar con un brasilero? Quiero jugar esa final, presidente Mauricio Macri. Le digo, quiero jugar esa final. Le digo más. Pero que son 3 semanas de no dormir es mucho, ¿eh? Igualmente usted, presidente. Bueno, pelota y 3 semanas, es una locura. Vos sabés la presión que va a hacer eso. Bueno, el presidente, ¿no? Que si se llega a la eventualidad de un Boca River en la final de Copa Libertadores no va a poder dormir por 3 semanas, ¿eh? No le quiten, el hashtag de esta noche es no molesten a Laurita, digamos, no le quiten por favor el sueño al presidente, que lo necesitamos bien despierto para gobernar la Argentina. También opinó sobre tormentas y otros fenómenos meteorológicos y de afuera, obvio, que han afectado nuestra economía. Por supuesto que todavía estamos viviendo un proceso en el cual se nos cortó el crédito con el mundo porque se le cortó a todos los mercados emergentes, como lo llaman, y Argentina estaba ahí número 1, el que más mangaba era la Argentina porque le damos este agujero fiscal, esta bomba que vamos reduciendo poco a poco, y a la vez nos agarró la peor sequía en 50 años, y eso nos perjudicó mucho. Y después vinieron los cuadernos, que en términos de futuro, en términos de que sea un antes y un después para la historia argentina, es algo muy bueno que haya sucedido, pero en términos de corto plazo también complicó el tema del financiamiento externo. Todas estas cosas las hemos apechugado, y yo quiero agradecerle a todos los riojanos, como a todos los argentinos, por cómo han puesto el hombro, cómo están bancando, porque semejante depreciación del tipo de cambio, esta devaluación que hemos sufrido, ha traído de vuelta un rebote en la inflación, y eso siempre pega a todos, pero especialmente a los que menos tienen, y yo quiero agradecerles porque soy el primero en saber el esfuerzo que están haciendo, el enorme esfuerzo que están haciendo, pero créanme que estamos construyendo bases sólidas, que por este camino es el único camino que vamos a construir un futuro mejor para nosotros y especialmente para nuestros hijos. Otra vez el presidente como un comentarista de la realidad. Como en otras oportunidades uno se pregunta, ¿quién realizó la brutal depreciación del peso? La brutal devaluación de la moneda que ha llevado a que el salario se pulverice, que ha afectado a miles y miles de argentinos que no llegan a fin de mes. ¿Quién ha llegado a las tarifas, a estos precios exorbitantes y a tarifas impagables? El presidente se pone afuera de todo. La sequía, la peor sequía de los últimos 50 años, la tempestad, la tormenta, el financiamiento externo, todo de afuera. Ninguna admisión de la mala praxis, como le dijo Melconian, porque nadie de nosotros se lo dijo, como se lo dijo Carlos Melconian, desde el propio riñón del PRO y de Cambiemos. Boludeaste 2 años y medio, Carlos Melconian Dixit, señor presidente, no nosotros. Carlos Melconian, de su permanente consulta. Es decir, la mala praxis de la que habla Alfonso Pratgay, su primer ministro de Economía, Alfonso Pratgay, mala praxis, habla, no nosotros. Pero el presidente siempre tiene la culpa a todo lo que venga de afuera. Nunca asumir
que el peor equipo de los últimos 50 años nos haya llevado a este presente y a un futuro inmediato de angustia en la Argentina. La verdad que hay cosas que realmente son inconcebibles en la vida actual. Y además, esto, ¿no? Fernando, que dice, agradece a los que pusieron el hombro. No sé qué termómetro tendrá el presidente, porque hay mucho descontento, no hay agradecimiento. Hay mucho descontento por lo que la devaluación ha producido en la Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que estaba escuchando, hay dos medidas que generaron todo esto. Primero, la decisión de financiar el déficit fiscal de la Argentina, que es en pesos, financiarlo con emisión de deuda en dólares. Y segundo, creer que la inflación era un problema monetario e intentar combatirlas con las famosas LEVAC. Esas dos decisiones que tomó este gobierno fueron lo que derivó en la crisis que estamos sufriendo desde mediados de abril, la crisis que arrancó cambiaria, pero que ya es una crisis general de toda la economía. Así que son dos motivos que están bien identificados con las decisiones que tomó este gobierno. Y el presidente, como decías, hoy agradeció el que le pongan el hombro, pero ¿sabes qué? Son los mismos los que vienen criticando estas últimas 2 semanas, diciendo que los trabajadores cobran más de lo que les corresponde, que reclaman por juicios laborales porque se lastiman o se enferman con problemas en el trabajo. Así que hay como una contradicción, hay como un doble mensaje. No terminan de asimilar que el mismo consumidor, el mismo trabajador es el que le está poniendo el hombro. Es como que diferencian entre el que le pone el hombro y el trabajador. Parece que fueran dos personas distintas para el presidente, pero nosotros los argentinos sabemos que es la misma persona. Los que sufrimos la devaluación, los que sufrimos la inflación, somos los mismos que tenemos que poner el hombro para que el presidente siga haciendo negocios como con los parques eólicos o el correo. Muy bien, bueno, y vamos a nuevos datos de la caída económica reflejada en las estadísticas, las que no mienten, propias del gobierno además. Fíjese, por ejemplo, BAE, el Buenos Aires Económico, caída libre. Los salarios acumulan una baja de hasta el 17%. El INDEC estima que la inflación de los últimos 12 meses llegará al 40,5%. Pero la caída de los salarios hasta este momento, 17%. Vamos a ver con lo que pasa con la balanza comercial. Efecto dólar alto y recesión. Se hundieron 21% las importaciones y la balanza comercial arrojó superávit por primera vez en 21 meses. Y esto, Fernando, que el gobierno ha salido a celebrar hoy, bueno, uno se pregunta, con semejante devaluación, ¿cómo no se iba a obtener esto, no? No, pero es que es una contradicción, porque las importaciones caen por la recesión de la economía, no por la devaluación. Caen por la recesión de la economía. En una economía que no hay actividad, obviamente no hay importaciones. Y las exportaciones, que deberían ser el verdadero motor para lograr el superávit en la balanza comercial, las exportaciones caen también. No tienen reacción a la devaluación. Siempre se habló de que con un dólar alto se favorecen las exportaciones. Eso sucede si hay un plan económico detrás. Pero esta es una devaluación que se lo llevaron puesto al Banco Central. Y en esa devaluación las industrias quedaron más afectadas, quedaron más golpeadas que antes. Así que fue todo pérdida. Perdimos por las exportaciones, perdimos por las importaciones. Ni ganamos con la devaluación, ni ganamos con la recesión, Gustavo. Así es. Bueno, y otros datos también de la realidad. El déficit fiscal. El gobierno redujo 47% el déficit, pero todo lo ahorrado lo destinó a pagar intereses de la deuda. Acá está el verdadero quid de la cuestión. Todo lo que el gobierno pueda ahorrar no va a ir para mejorar salud de los argentinos, no va a ir para mejorar la educación de los argentinos, no va a ir para ciencia y tecnología, que le están haciendo un recorte brutal. Todo. Y el endeudamiento que viene es para pagar intereses de la deuda. De una deuda que el propio gobierno nos ha condenado a tener por los próximos 100 años. Entonces, fíjense, la perversidad, que hacen un recorte brutal, que salen a festejar, que tienen déficit, pero que no lo van a
no lo van a invertir en nada en la Argentina, menos para el desarrollo económico. Lo van a invertir para pagar intereses de la deuda. Ahí sí celebran. ¡Viva la timba financiera! Dale que va. Muy bien, Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches, por supuesto que tenemos que seguir muy de cerca lo que está pasando en Brasil. Y claro, las declaraciones de Jair Bolsonaro son altisonantes, son las que más llaman la atención. No debate propuestas, no participa del debate con Fernando Haddad, al que ayer decíamos que dijo que iba a terminar en la cárcel con amenazas abiertas a la democracia, y por supuesto reivindica otra vez, una y otra vez, a aquel militar torturador de Dilma Rousseff. Ustedes recordarán en agosto de 2016, cuando él votó por el juicio político a Dilma Rousseff, reivindicó la figura del coronel Ustra, aquel que torturó en persona a Dilma Rousseff. Amenazas al Tribunal Supremo Electoral. Algunos ahora se están asustando en el Tribunal Supremo Electoral porque dice que es muy grave lo que está diciendo, pero no van a tomar ninguna medida. Por lo tanto, no hay debate ahora sobre ideas. Bolsonaro marca la cancha todo el tiempo con sus arrebatos, con sus exclamaciones, con sus declaraciones, con sus dichos, al igual que sus hijos. Pero si hablamos de marcar la cancha, hablamos también de las hinchadas de fútbol, por supuesto que en Brasil son muy importantes. 69 hinchadas se unieron, escribieron un manifiesto por la democracia apoyando a Fernando Haddad, entre ellas la de Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco y Gremio, el Gremio de Porto Alegre, que juega hoy en River, en el estadio de Núñez. Esto es importante y tiene un cierto sentido, pero todo indica que Bolsonaro tiene una ventaja importante. Las encuestas muestran que en las diferentes ciudades también sus candidatos están teniendo un apoyo importante, por lo menos de las encuestas. Ustedes ya saben, siempre digo, no se puede hacer solamente un análisis en base a las encuestas, pero reflejan algo que está pasando. Cambiamos de continente porque seguimos muy de cerca lo que está pasando con este periodista desaparecido, el misterio del periodista que ahora reconocen que fue asesinado. En realidad los saudíes no hablan de asesinato, hablan básicamente de muerte. El periodista que murió, no queda claro si asfixiado, por golpe de puño, por golpes, no se sabe qué pasó con su cuerpo. Hay referencia a algunos medios de comunicación que dicen que partes de su cuerpo están apareciendo en diferentes lugares de Estambul. Es tétrico, sin lugar a dudas. La prensa oficialista en Arabia Saudita, que es prácticamente toda la prensa, justamente Khashoggi, el periodista desaparecido, era un periodista opositor en este último tiempo, resalta los negocios que están haciendo los saudíes en esto que han decidido llamar el Davos del desierto. Muchas inversiones, negocios por 50.000 millones de dólares, es lo que le importa a los saudíes, porque cuentan con el apoyo de los Estados Unidos, aunque Trump ahora comenzó a criticar a los saudíes. Hay algo para tomar en cuenta. El 6 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos, se renueva el Congreso, por lo tanto, Trump también tiene que ir a mover algunas fichas, aparentemente, para no aparecer como alguien que solamente apoya la represión en Arabia Saudita, pero ha tenido, Gustavo, expresiones muy duras también respecto a los migrantes centroamericanos que están tratando de cruzar a México, a los Estados Unidos. Las declaraciones de Trump, en realidad, Gustavo, no asombran, son en el tono de siempre. Quieren venir acá, no los vamos a recibir y además no vamos a apoyar con dinero a los países pobres. Bueno, sí, la famosa consigna de la Guerra Civil Española de los republicanos, de no pasarán los fascistas, en este caso dice no pasarán los centroamericanos. Lo hablábamos esta mañana en la radio, Pedro, lo importante, porque mucha gente ve esto y dice qué barbaridad, qué tremendo, pero no saben la esencia de este movimiento. Acá hay gente que está yéndose por hambre. Acá está gente que está yéndose por hambre de esos países. Lo que pasa, Gustavo, es que cuando uno decía hace un tiempo que en Honduras había cerca del 70% de población en condiciones de pobreza, por lo general muchos decían Venezuela. No todo es Venezuela. Esto lo contestó Andrés Manuel López Obrador cuando en México también alguien lo increpó y le dijo Venezuela. Le dice, pero ustedes se están muriendo de hambre, ustedes viven en la pobreza acá en México y me hablan de Venezuela. Esa es la importancia de los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas que instalan
un tema. Reiteramos, no decimos que no haya problemas en Venezuela, ¿eh? Hay problemas muy serios, y si la gente se va de Venezuela es porque hay problemas económicos, sociales, políticos, sanitarios, sin lugar a dudas. Pero uno tiene que ser muy equitativo en lo que plantea y equilibrado. Hay problemas en Venezuela, pero también hablemos de lo que pasa en Honduras. Bien, lo estábamos indicando, hoy nos vamos a ocupar mucho del tema del presupuesto, de decirte a vos, recién te mostrábamos quiénes fueron los diputados del peronismo y también del Frente Cívico y Social de Santiago del Estero, que hoy con su firma posibilitaron un dictamen de la mayoría, pero vamos a hablar esta noche porque es necesario hablar de los recortes tremendos en presupuesto y Hacienda, en Ciencia y Tecnología, la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La carta que le enviaron estos 11 premios Nobel, 9 son de físicos y 2 de medicina, al presidente Macri, advirtiéndole que el destino de muchos científicos en la Argentina será otra vez el aeropuerto internacional de Ezeiza. Y vamos a una charla que hoy va a ser breve, pero que lo vamos a esperar con mucho gusto cuando llegue a la Argentina, con nuestro querido colega y respetadísimo Adrián Paenza. Buenas noches, Adrián, a la distancia, te mando un fuerte abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gato? ¿Qué decís? Y nada, te escucho y parecía que estas épocas se habían terminado en la Argentina, y sin embargo ahora, una vez más, empieza el clamor de la gente que había retornado al país, que había vuelto con ilusión, con las ganas de saber que, porque a nadie le gusta emigrar, digamos, y históricamente los científicos argentinos, es una cosa tan irónica, preparamos a gente que está capacitada como los mejores del mundo, y vos sabés que yo en este momento estoy en Estados Unidos, pero viajo mucho y veo todo lo que producen los científicos argentinos en el exterior, con la demanda que hay de ellos, y yo hablo de los matemáticos acá, en particular en Estados Unidos, en física, la gente que hace física teórica, y bueno, habíamos logrado empezar a repatriarlos, y ahora los estamos empezando a eyectar de nuevo. Los preparamos para echarlos. Es una cosa muy loca. Y estarás al tanto de esta carta que hoy, entre otros 11 premios Nobel, le escribieron a Macri advirtiéndole que el destino nuevamente será Ezeiza, que el CONICET está al borde de la parálisis y de la desaparición, ¿no? Temas que a vos siempre te han preocupado mucho, Adrián. Por supuesto que me preocupa, y aparte que más eso parece, históricamente parecería como que fuera una cuestión de tipo político, partidario. Esto es así, es como quitarle el oxígeno a una persona que depende de ese oxígeno para poder sobrevivir. Si lo desconectás, se va a morir. Y uno lo viene anunciando, y ahora está llegando el momento. Si se produce el recorte, que aspiro que todavía, como quedan 24 horas para la votación, no se produzca, pero esencialmente es condenar a la muerte a la ciencia argentina, y por lo tanto, para que se entienda también, esto es condenarnos a la dependencia. No solamente expelemos del sistema a la gente que creamos, que generamos, sino que además empezamos a ser dependientes. Ya no habrá más vacunas que haremos nosotros, no mejoraremos las semillas, no tendremos alternativa para generar fuentes de energía. Adrián, ¿y vos no creés que esa es la génesis de todo lo que precisamente muy bien estás indicando vos, que forma parte de un proyecto de dependencia? Y bueno, mira, es que justamente para este gobierno el Estado es un estorbo. Nosotros tenemos, vos y yo, y el grupo de personas que mayoritario que supongo que está escuchando y viendo el programa, sabe que nosotros entendemos que necesitamos un Estado fuerte, poderoso, protector, solidario, inclusivo. En cambio, lo que está pasando es que hay un grupo de feos que están manejando el país, que son una manga de sinvergüenzas, que están haciendo esto y que están llevando puesto lo que costó tanto trabajo construir. Entonces, desde ese lugar, por supuesto que creo que hay casi como si fuera un plan, y no lo hablo como una teoría conspirativa, sino como un plan de dependencia. Es preferible comprarlo hecho. Claro. No te lo dicen directamente porque les da pudor, creo.
porque dentro de poco, digamos, a Bolsonaro no le da pudor. En la Argentina todavía queda alguno que, en fin, pero es una situación realmente tétrica y dramática que sea condenada la ciencia, la tecnología, y ni hablar la educación en general y la salud. La pregunta que yo me hacía y te hago a vos y quiero invitar a la gente que está mirando el programa. Las personas que van a votar son personas que fueron elegidas por el pueblo. O sea, están representando la voluntad de algunas personas. La mayoría de las personas, evidentemente, por eso están ahí. Ahora, si la persona que se está representando, en lugar de estar ahí, fuera el que lo votó, ¿levantaría la mano? O sea, ¿se sentiría bien representado o es una traición esta? Y por otro lado, si la persona que está votando estuviera votando por sus propios derechos, por los de sus hijos, por la educación de sus hijos, por la salud de sus hijos, ¿votaría el recorte también? Muy buena pregunta. Gracias, Adrián. Te esperamos acá cuando estés aquí en Buenos Aires. Un fuerte abrazo, el cariño y el respeto de siempre. Igualmente, Gato, un abrazo muy fuerte. Gracias a vos. Gracias. Buena pregunta la de Adrián Paenza, ¿eh? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Gustavo, discúlpame, vos sabés, una vez tuve un diálogo, hace muchos años, con un investigador en México, del Colegio de México, sobre los argentinos que iban a estudiar a México. Y así al pasar me desliza, los argentinos son los mejores. Y le pregunto, ¿pero por qué son los mejores? Ah, no, incomparable de toda América Latina, no hay con qué compararlos. Es lo que planteaba Paenza, más allá de si son los mejores o no, más allá de la anécdota, son miles y miles de personas que abandonan, buscan otro territorio y después se convierten en científicos valorados en Estados Unidos, Totalmente. en España, en Francia, en el Reino Unido. Totalmente. Bien, bueno, va a formar parte, enseguida va a estar Roberto Salvareza, ex titular del CONICET, también para hablar de esto. Ahora está Sergio Romero de la Unión Docentes Argentinos y está Esteban el Gringo Castro de la CETEP. Veíamos cómo te va, Esteban. Hola. Veíamos recién, han comenzado ustedes esta vigilia en el Congreso, porque entre otras cuestiones hay que contar, ¿no? Este presupuesto de ajuste, cómo va a afectar a muchos en la Argentina, ¿no? Va a profundizar la situación de nuestras compañeras y nuestros compañeros en los barrios que hoy están viviendo situaciones extremas. Nosotros, la mayoría de los merenderos y comedores que tenemos organizados, están, digamos, sobrepasados de pibes, de abuelos, de familias que van a comer. Nuestras compañeras con lágrimas en los ojos nos plantean que no tienen forma de resolver el problema. Nosotros hemos hecho movilizaciones permanentemente para discutir la emergencia alimentaria. Hoy hicimos una nueva movilización, presentamos nuevamente la ley, quisimos hablar en la comisión de presupuesto, claro. Por supuesto que no nos dejaron hablar. No. Por lo tanto, nosotros no nos queda otra que plantear que con el presupuesto que está planteado, que va a haber un ahorro de 400 mil millones de pesos, eso significa que nuestros compañeros y compañeras van a estar, obviamente, en peores condiciones porque va a haber mayores dificultades para acceder al alimento. Cuando nosotros desde el 2016 venimos planteando el problema y el eje lo pusimos siempre en el trabajo. Hoy hacen que nuestra discusión sea en el terreno de la alimentación, que nos pongan... Mirá lo que se está debatiendo, un plato de comida. En un país que produce alimento, en un país que produce alimento para 10 veces nuestra población, estamos discutiendo eso. Por supuesto que hay otras leyes como el 25% de la obra pública en los barrios populares, la ley de emergencia en adicciones, cuando Patricia Burri plantea que nosotros estaríamos vinculados al narcotráfico. Nosotros tenemos centros de atención y acompañamiento comunitario donde atendemos a chicos y chicas que tienen dificultades con las adicciones, pero además hemos recibido algo de dinero para bancar profesionales, porque nunca pudimos acceder a eso. En nuestra lucha junto con la Iglesia logramos avanzar en eso y hoy el presupuesto está congelado, el Cedronar no está dispuesto a organizar más y necesitamos hoy una ley de emergencia en adicciones que obviamente cuando planteamos el presupuesto que se viene
cualquier ley que nosotros saquemos no va a estar financiada. Ese es el problema. Ese es el problema. Sergio, y también en la educación es brutal el recorte que va a tener el presupuesto para el año que viene. Si ya venía siendo brutal, para el año que viene más. Es un desastre esto, pero antes de entrar en el tema educativo, muy preocupado por lo que vos decías recién, que hay peronistas que habilitaron el dictamen hoy en comisión de este horrible presupuesto. Yo en este sentido creo tener algo de autoridad en esto, soy congresal nacional del Partido Justicialista. Yo creo que los peronistas que voten este presupuesto debe ser revisada su conducta por el Partido Justicialista y de no ser así se deben autoexcluir del Partido Justicialista y armar otro espacio político, porque el justicialismo representa la justicia social, trabaja para la gente. Por eso va a ser muy importante mañana, Sergio, ver cómo votan, ¿no? Y cómo votan los que hoy se dicen oposición o que están dentro de esto que el gobierno denomina el peronismo amigable, el peronismo racional. También el propio, toda una, para mañana, para el propio Frente Renovador de Sergio Massa, es una votación crucial la de mañana. Totalmente. Aparte es un presupuesto que le está proyectando serios daños a los ciudadanos argentinos. Vos me hablabas de educación. Fíjate vos, desde diciembre del 2015 a agosto del 2018 hay una inflación acumulada del 114%. Los salarios muy lejos de poder recuperarse. Este proyecto parece un diseño de López Murphy en la época de la Rúa, en los peores momentos de la Rúa. Prácticamente se pierde 2 salarios y un poco más de 2 salarios por año en el poder de compra de los docentes. Puede ser que los docentes históricamente eran exponentes de la clase media en la Argentina. Hoy, con la política de esta actual gestión de gobierno, hay miles de familias que están en las capas más bajas de la sociedad y aún en la línea de pobreza. Es una preocupación tremenda, una reducción del 40% del presupuesto, el 76% en la infraestructura escolar, y vos viste lo que pasa en las escuelas de la República Argentina. Sí. Ha hecho eclosión en la provincia de Buenos Aires, pero yo vine a tu programa una vez y vine y mostré escuelas. Mostraste de Misiones, lo que pasaba en Misiones. De eso? Y bueno, sí, total. Entonces, ¿cómo pueden reducir el presupuesto en inversión de infraestructura? Lo mismo, hay una drástica reducción en la parte de la formación. A ver, Sergio, mirá lo que decía recién el gringo, estábamos debatiendo por un plato de comida. Sí, es tremendo. Eso es lo tremendo. Ahora, Gustavo, mañana va a ser también importante ver quiénes no van a la sesión. Bueno, también. Quiénes no se sientan. O quiénes se abstienen. Porque la mayoría es simple, no es calificada. Exacto. Por lo tanto, de los presentes, un voto más si les alcanza. O sea, cosa que mañana falten 10, 15, 20 diputados y les faciliten la sesión, ¿no? Ahora, gringo, vos recién lo decías, la situación social se agrava día a día. Y daría la impresión, esto es lo que desespera mucho, a vos te veo a veces con sentimiento de desesperación, que el gobierno no toma en cuenta los datos de la realidad. No, y además se está generando un proceso represivo, ¿no? Que es como un efecto cascada, digamos. Hay una definición del gobierno en contra de los trabajadores y de provocación, de Bullrich de provocación, todo lo que Bullrich, pero además eso está direccionado a los trabajadores organizados y a los movimientos populares. Es decir, los que podamos estar en la calle movilizados para ponernos enfrente a estas políticas de gobierno. Mirá, ayer hubo una represión en Ezeiza a compañeros que muchos de ellos se han quedado sin trabajo en este último tiempo y hacen una feria que le llaman La Trocha al lado de las vías del tren, en una calle de tierra. El intendente Granado no lo dejó hacer la feria el Día de la Madre, que es un día que ganás un mango más. Por supuesto. Y ayer se movilizaron, los reprimieron, los metieron preso. Un compañero que le decimos Lalo, todos tenemos nuestro sobrenombre, estuvo preso, estuvo encerrado en una celda con un colchón, orinado, 5 horas, permanentemente. Es decir, Granado creo que no responde al gobierno nacional, sin embargo toma esta decisión. Hoy hubo una represión en el Chaco
Pepo reprimió compañeros de la CETEP que estaban haciendo una acampe porque hace 6 meses que le están pidiendo una reunión. Claro. Tenemos en Capital la Feria de San Telmo, que es los compañeros de la cooperativa La Doquín, que son 400 compañeros que no los quieren dejar trabajar. O sea, vos te quedás sin trabajo, buscás alguna forma, alguna salida, y encima te reprimen. O sea, a nosotros, cuando tenemos una situación en la vía pública de compañeros que quieren trabajar, lo que tiene que atendernos es el Ministerio de Trabajo. No tenemos por qué sufrir la consecuencia represiva. Ausente hoy. Bueno, el Ministerio está ausente con los trabajadores, pero además tenemos la muerte de un compañero en Santiago del Estero, porque por una decisión de una jueza corrupta, decide con el supuesto dueño que se llama Quesada de apellido, el compañero Héctor Corbalán, muere a manos de terrateniente por defender la tierra. Bueno, lo de Santiago del Estero es grave, merecerá de parte nuestra en algún momento tocar ese tema, porque hace muchos meses que viene muriendo mucha gente que no se sabe. Es un problema grave. Bueno, yo lo que te digo es, esto sigue siendo consecuencia, porque además hay intendentes y gobernadores que no se están poniendo del lado del sufrimiento que están pasando los trabajadores, y también tenemos la obligación de denunciarlo. Por eso es muy importante, Sergio, y cómo le ha molestado al poder de turno lo del sábado en Luján, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Esto tiene responsables. Yo pienso que hay que empezar a dar nombres. En el tema educativo acá hay un responsable que no ha defendido el presupuesto, que es el ministro de Educación. ¿Vos te acordás en épocas, en el primer semestre de esta gestión, cuando quien te habla combatía arduamente al exministro Esteban Bullrich? No tiene aciertos el gobierno nacional cuando designas ministro de Educación. Este ministro es el responsable de no defender el presupuesto educativo. Yo creo que tiene que pensar seriamente en su futuro inmediato el ministro Finocchiaro. No está asumiendo con altura la responsabilidad que es la educación en la República Argentina. Con tristeza te tengo que decir que en la Argentina, al corto plazo, van a ir a las escuelas aquellos que tienen plata. Los que no tienen plata van a quedar fuera del sistema. Mirá, ejemplo de ello es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más del 50% de las escuelas son de gestión de educación privada. Es decir, con este presupuesto y con esta política educativa nacional van a recibir educación en la Argentina los que tienen plata. Los que no van a quedar afuera del sistema. Esto es serio, es grave. Yo creo que este ministro se le está escapando la tortuga. Tiene que reaccionar el gobierno en sí, tiene que Pero eso reaccionar. Corresponde, lo que dice aquí el gringo, Sergio, corresponde a un plan perfectamente diseñado por el gobierno. No le importa ni la educación, ni la salud. Mirá lo que estábamos hablando recién de la ciencia y tecnología. No, es tremendo la reducción del presupuesto. Te digo más, y uno lamenta decir estas cosas porque quisiera un sistema educativo óptimo, en plenitud. Es decir, hay que trabajar para eso, pero no hay motivos para iniciar el ciclo lectivo en el año 2019. Es casi seguro que va a haber paro en el inicio de clase, es decir, con docentes debajo de la línea de pobreza. Gustavo, en junio del año 2019, un docente en la República Argentina va a percibir en el salario inicial 15.000 pesos. Somos uno de los 5 salarios más peores del mundo, claro. Del mundo. Que ya vienen atrasados porque eliminaron la paritaria nacional, con la inflación de casi el 50% van a quedar reducidos a la pobreza. Esto es grave y para recuperarse de estos golpes va a llevar años. Total. Entonces esto tiene una responsabilidad, es la actual gestión, tiene que asumir, hay un ministro de Educación que no está a la altura de las consecuencias. Y bueno, y estamos sufriendo los argentinos y particularmente los que necesitan de un proceso educativo en plenitud. Y hoy no está sucediendo nada de esto en nuestro querido país, ¿no? Gracias, Sergio. No, por favor. Gringo, bueno, mañana quedan y la acción de ustedes va a seguir, ¿no? Digo, mañana va a haber manifestándose en las calles. Mañana va a haber una gran movilización. ¿A qué hora? A las 11 estamos movilizándonos a 9 de julio, Avenida de Mayo, y de ahí vamos a hacer una
una movilización. Nos vamos a expresar, por supuesto, en contra del presupuesto, que es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, pero si me permitís, te quisiera agregar algo porque lo escuchaba al compañero hablar de educación. Yo soy de la localidad de Moreno. En Moreno, ¿no? Mueren Sandra y Rubén a propósito de lo que vos planteabas de la infraestructura. Hay casi 200 escuelas que no están funcionando, hubo 45 días de acampe y compañeras muy valiosas y muy pobres que bancaron ese acampe. Hay 2 compañeras del Movimiento Argentino Revolucionario que pertenece a la CTA Autónoma, que están presas por acusadas de extorsión y que nosotros estamos convencidos que no tienen nada que ver. ¿Entendés? Entonces, quiero que quede claro, además de esto, están persiguiendo a los trabajadores más pobres. Además de esto que están haciendo con el presupuesto, este presupuesto no va a entrar en nuestro país y no entra con represión y persecución. ¿Estuviste ayer en la reunión en la Universidad de Lanús? Donde se discutió entre diferentes referentes sociales alternativos. ¿Cómo te enteraste de esa reunión? Está publicado en un diario. Mariano Martín lo cuenta hoy en ámbito financiero. No estoy haciendo... que están lo del acuerdo, del documento... No, nosotros estamos queriendo... los movimientos populares estamos presentando un documento para pero un proyecto parece mucho más amplio porque está la industria... Sí, es un proyecto, digamos, alternativo para discutir con el resto de los sectores. De la economía, de la industria, de la CGT, de los trabajadores. Pero empezamos una incipiente reunión que nunca pensamos que iba a salir de ahí. Recrear lo que fue el diálogo argentino en el 2002. Bueno, ojalá dé para tanto, ¿no? Lo que pasa es que surge de una idea que nosotros empezamos a hablar de necesidades concretas de generación de empleo, ¿no? Bueno, gracias, Gringo. Bueno, gracias, Sergio. No, gracias a vos. Pedro, muchas gracias. Enseguida continuamos con más información con Fernando también. Y enseguida, tras la pausa, vamos a contarte aquí la presentación de hoy del diputado nacional Máximo Kirchner ante el juez federal Claudio Bonadío, denunciando irregularidades en la causa de las fotocopias. Y enseguidita aquí vamos a debatir el presupuesto del ajuste, las áreas más afectadas, la advertencia a Macri de 11 premios Nobel sobre el destino de los científicos argentinos y sobre el CONICET que hoy corre riesgo. Presupuesto de ajuste. ¿Quiénes lo van a votar mañana? También te lo vamos a contar. Enseguidita, la realidad como nadie te la muestra. Aquí, el Minuto 1.